¿Te has sentido alguna vez tan cansado, tan vacío, que ni siquiera sabes cómo orar? Y si te dijera que ese agotamiento profundo que sientes no es una señal de derrota, sino una señal de que estás a punto de entrar en una nueva dimensión espiritual, donde Dios va a revelarte lo que nunca antes habías entendido, ¿lo creerías? Escúchame bien, porque este no es un vídeo más. Es una historia que cambiará tu fe, porque hay momentos en los que el alma se siente rota, en los que las fuerzas ya no alcanzan. Y uno se pregunta, ¿Dios me ha olvidado? ¿Estoy solo en esta batalla? Pero en ese punto exacto, cuando todo parece perdido, es donde el Espíritu Santo comienza a hablar con más fuerza. Si tan solo decides quedarte un poco más, hay un secreto que pocos conocen. Cuando estás más cansado, más atacado, más confundido, es porque algo se está gestando en lo invisible. Algo está por nacer. Y lo que aprenderás en los próximos minutos no es teoría, no es un discurso, es una llave espiritual que puede cambiar tu vida para siempre. Hoy te voy a revelar una historia que no muchos conocen. Una historia de alguien que como tú estaba cansado de todo, pero cuando menos lo esperaba, Dios le mostró el verdadero propósito del sufrimiento. Esta historia podría ser tu espejo, podría ser la respuesta que llevas años esperando. Así que antes de seguir, detente un segundo. Comenta ahora mismo esta frase en los comentarios. Mi fe renace en el cansancio. Al escribirla estarás sellando tu compromiso con esta palabra. Estarás demostrando que no te rendirás, que estás dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decirte hoy. Dale me gusta a este video si alguna vez has sentido ese agotamiento espiritual. ¿Por qué? Porque cuando haces clic en ese botón, estás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más personas que lo necesitan tanto como tú. Estás siendo un canal de bendición. Estás ayudando a predicar el Evangelio con un simple gesto, y eso es digno de honra. ¿Sabías que muchas personas usan estos estudios como su iglesia? Algunos están aislados, sin comunidades, sin pastores, sin apoyo. Por eso tu participación es tan crucial, porque al unirte a este canal estás haciendo parte de un altar digital. Y por eso te pido que comentes también paz en Cristo como señal de que hoy estás dispuesto a comenzar este estudio con reverencia y con hambre de Dios. Suscríbete ahora si aún no lo has hecho, no para llenar números, sino para mantener viva esta llama, porque este canal no es mío. Es un espacio para almas heridas, para buscadores de luz, para soldados cansados como tú, y necesito que cada uno de ustedes esté presente. En este video descubrirás el motivo por el cual te sientes tan desgastado espiritualmente. ¿Qué historia escondida en la Biblia refleja exactamente lo que tú estás viviendo hoy? ¿Cómo puedes transformar ese cansancio en tu mayor arma de fe? Y muy importante, en la penúltima enseñanza de hoy, te mostraré la clave que puede desbloquear la fuerza que llevas meses o quizás años pidiéndole a Dios. No ignores esta invitación. Lo que estás a punto de escuchar no es casualidad. Es un llamado, una voz que te busca en medio del ruido. Quédate conmigo hasta el final y verás cómo esa historia también es la tuya. Paz en Cristo. El agotamiento de Elías bajo el enebro. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, encontramos a un hombre que fue testigo del poder de Dios, de una forma como pocos lo han visto. Elías, el profeta de fuego, el hombre que oró y descendió fuego del cielo frente a los profetas de Baal, el que desafió a toda una nación con su fe. Terminó poco, después escondido debajo de un arbusto, deseando morir. Puedes imaginar ese contraste de la cima espiritual a la cueva de la desesperación. Este pasaje no es solo un episodio histórico, es una radiografía del alma de muchos creyentes, porque incluso aquellos que caminan con Dios, que ven milagros, que predican su palabra, también pueden llegar a cansarse, también pueden llegar a su límite. Elías, luego de una de sus mayores victorias espirituales, recibió una amenaza de muerte por parte de Jezabel y entonces huyó. Caminó solo por el desierto, sin fuerzas, sin rumbo, y se sentó debajo de un enebro para clamar: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». ¿Te suena familiar ese clamor? ¿Cuántas veces has dicho: «Ya no puedo más»? ¿Cuántas veces has sentido que no importa cuánto luches, las fuerzas te abandonan?
Lo sorprendente de este relato no es solo el cansancio de Elías, sino la forma en que Dios respondió. Él no reprendió a Elías, no lo acusó de cobardía, no le exigió que se levantara de inmediato. En cambio, le envió un ángel, y ese ángel no llegó con un sermón, sino con pan recién horneado y agua fresca. ¿Qué mensaje hay detrás de este gesto? Dios entendía que lo que Elías necesitaba no era una corrección, sino cuidado. Esta es una de las enseñanzas más profundas de toda la Escritura. Dios no te juzga por estar cansado. Él cuida de ti en tu cansancio, porque Él sabe que el camino ha sido largo, que las batallas han sido duras, que muchas veces luchaste solo, en silencio, sin que nadie viera tus lágrimas. Y cuando ya no te quedan fuerzas, cuando solo puedes acostarte y decir, Señor, no doy más, entonces Él envía un ángel. Ese ángel puede ser una palabra, un vídeo como este, una llamada inesperada, un versículo que aparece justo cuando lo necesitas. Pero llega, siempre llega. El ángel le dijo a Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. Y eso es lo que hoy te dice el Espíritu de Dios. Levántate porque aún hay propósito, porque no has llegado al final, porque este no es tu punto final, sino tu punto de reinicio. Elías necesitaba dormir, comer, recuperar fuerzas y luego caminó 40 días hasta el monte Joreb, donde tuvo un encuentro con Dios como nunca antes. Escucha esto con el corazón abierto. El cansancio no es señal de debilidad espiritual. Es una pausa necesaria antes de una nueva revelación. ¿Y sabes qué ocurrió en Horeb? Dios no se le manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Se le manifestó en un silbo apacible y delicado. Ese susurro fue la voz de Dios. No estruendos, no fuegos artificiales, solo una voz suave que le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Esa pregunta no fue de juicio, fue de intimidad. Fue como un padre que se sienta al lado de su hijo agotado y le dice, hablemos, cuéntame qué sientes. Quizás hoy te encuentras bajo tu propio enro, exhausto, perdido, con miedo, pero quiero que sepas que no estás solo, que Dios ve tu cansancio, y que si te atreves a quedarte, si decides no cerrar esta ventana, si caminas conmigo por este estudio, vas a recibir pan espiritual, vas a encontrar la fuerza que has estado buscando. Hoy tú eres Elías y este mensaje es tu ángel. Esta palabra es tu pan. No te rindas. Y lo más importante, largo camino te resta. Jesús en el desierto, el cansancio que prepara la gloria antes de iniciar su ministerio, antes de sanar, predicar, resucitar muertos o calmar tormentas. Jesús pasó por un periodo que muchos creyentes prefieren evitar en su vida espiritual. El desierto, 40 días sin comida, sin compañía humana, con calor abrasador de día y frío profundo de noche, hambre, soledad, vulnerabilidad y al final de todo eso, una confrontación directa con el enemigo. ¿Te has sentido alguna vez en ese tipo de desierto donde todo lo que te rodea parece seco, estéril, sin propósito, donde la oración no fluye como antes, donde el alma pesa, donde incluso te preguntas si estás siendo castigado por Dios o si Él se ha olvidado de ti? Pero escucha con atención. El desierto no fue un error en el plan de Dios para Jesús. Fue parte del proceso. Fue el lugar donde su carácter fue afirmado, su identidad fue probada y su obediencia fue sellada. El Evangelio de Mateo dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Fue el Espíritu, no fue Satanás. No fue el resultado de un pecado, fue parte del diseño divino. Porque antes de que Jesús pudiera hablar con autoridad, tenía que vencer en lo secreto. Antes de ser ungido con gloria, tenía que vencer en la sequedad. ¿Y cuál fue la primera tentación? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, usa tu poder para resolver tu hambre ahora mismo. Pero Jesús respondió con una verdad poderosa. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa declaración no fue solo un verso bíblico, fue un grito de fe, una convicción profunda. Jesús nos estaba enseñando que la necesidad más urgente no es llenar el estómago, sino el alma, y que aún en el momento de mayor debilidad es posible confiar en la provisión del Padre.
Tú que estás cansado de todo, que estás caminando en un desierto invisible, que cada día luchas por mantener tu fe encendida, hoy necesitas recordar que no hay desierto eterno cuando caminas con Dios. Jesús salió del desierto con poder. El mismo que entró débil, solo y hambriento, salió fortalecido, lleno del Espíritu y comenzó a cambiar el mundo. Es decir, el desierto fue la antesala del impacto eterno. Entonces, ¿qué tal si te digo que este cansancio que sientes no es un obstáculo, sino una señal de que algo está a punto de nacer, una señal de que está siendo formado para algo mayor? Muchos piensan que cuando están mal es porque algo va mal, pero a veces estás mal porque estás en medio de una transformación divina. Estás en el horno, estás en la preparación y ese fuego no te destruirá, te purificará. Jesús no evitó el desierto, lo atravesó porque sabía que al otro lado estaba su propósito. Hoy tú estás siendo llamado a hacer lo mismo. No huyas del cansancio, no escapes del desierto. Abraza el proceso. Camina, no estás solo. Y aquí viene lo más hermoso. Cuando Jesús salió del desierto, las multitudes comenzaron a seguirle. El mismo que estuvo solo por semanas, se convirtió en esperanza para miles. Lo que tú estás atravesando hoy, mañana puede ser la respuesta de fe para otros. Tu proceso de hoy será tu ministerio de mañana. Así que toma aire, respira profundo y di fe. Señor, si tú estás conmigo en este desierto, no me falta nada, porque al final de este camino hay gloria, hay milagros, hay vida nueva. Este desierto no es tu final, es tu plataforma. El clamor de Elías bajo el embrojo, cuando los fuertes también se quiebran. ¿Alguna vez has sentido que hiciste todo lo correcto y aún así todo se desmoronó? ¿Te has sentido como si después de luchar con todo tu corazón por Dios la recompensa fuera el agotamiento más profundo de tu vida? El profeta Elías, uno de los más poderosos hombres de Dios en la historia bíblica, llegó a un punto así. Después de desafiar a cientos de profetas de Baal, después de ver caer fuego del cielo, después de provocar una reforma espiritual en Israel, Elías huyó, corrió al desierto y se dejó caer bajo un enebro, clamando al cielo con una súplica que nos atraviesa el alma. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Prima Reyes 19:4. Elías, el profeta de fuego, estaba cansado de todo. Quería morir. Su fe seguía viva, pero su cuerpo, su alma, su mente estaban agotados. No podía más. Y si este gran hombre de Dios se sintió así, cuanto más tú y yo podemos encontrarnos en esos lugares. Y es aquí donde se revela uno de los secretos más preciosos del corazón de Dios. Él no se ofende con tu cansancio, no te abandona por sentirte débil, no se aparta cuando ya no puedes más. Al contrario, Él se acerca y te sustenta. Dios no reprendió a Elías por su clamor, no lo acusó de cobarde, no lo castigó por rendirse. ¿Qué hizo? Envió un ángel, no para regañarlo, sino para alimentarlo. Levántate y come, porque largo camino te resta. Primera Reyes 19:7. Dios conoce el camino que aún te falta. Él sabe cuánto más puedes resistir. Él no te deja caer sin antes extenderte una mano cargada de gracia, porque cuando el alma ya no puede más, cuando el corazón se cansa de luchar, Dios alimenta lo que aún queda en ti. Mira bien este detalle. Elías no fue fortalecido con una visión, ni con una profecía, ni con una señal poderosa. Fue alimentado con pan y agua. Lo básico, lo humano, lo simple. Y con esa comida, dice la Biblia, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que muchas veces lo que necesitas no es una gran revelación, es descanso, alimento, silencio, tiempo. Dios sabe cómo restaurarte desde lo pequeño. Él no necesita un milagro estruendoso para devolverte las fuerzas. A veces lo hace a través de un mensaje como este, de una canción, de una lágrima, de una palabra sencilla que te recuerda que no estás solo. Hoy quizás tú estás bajo el embro, cansado, queriendo que todo se acabe, pensando que fallaste, que fracasaste, que no puedes seguir. Pero el mismo Dios que fue al encuentro de Elías hoy te está buscando a ti y te dice:
levántate y come. No te he soltado, no he terminado contigo. Lo que viene es largo, pero no lo harás solo. Caminarás en mi fuerza, no en la tuya. Quizás esta palabra, este vídeo es el pan que Dios ha enviado para ti hoy. Quizás esta es la señal que tu alma estaba esperando. Una simple frase para recordarte que no estás acabado, que hay más por delante, que tu historia aún no termina. Y atención a esto. Elías, después del enebro, fue llevado a la cueva y en la cueva recibió dirección divina, nuevas instrucciones, nueva misión, nueva unción. Es decir, el enebro fue necesario para llegar a la cueva. El cansancio fue necesario para provocar un encuentro más profundo con Dios. ¿Puedes entender eso? Lo que hoy parece tu ruina podría ser en realidad la ruta al monte de Dios, a un nuevo nivel de propósito, a una revelación que transformará todo lo que viene después. Así que no apagues tu fe, no renuncies a la vida, no creas que todo terminó, porque cuando tú piensas que ya no hay más, es cuando Dios empieza. Jesús en Getsemaní, el dolor que precede al propósito. Hay momentos en la vida en los que el dolor es tan intenso, la soledad tan profunda y la presión tan fuerte que incluso orar parece inútil. Son esos instantes donde uno siente que el alma se quiebra, donde no hay amigos que entiendan ni palabras que consuelen. En la Biblia hay un lugar que representa este tipo de angustia, el huerto de Getsemaní. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, tuvo un momento así, antes de ser arrestado, antes de ir a la cruz, antes de la resurrección. Hubo una noche oscura, no una oscuridad física, sino una tiniebla emocional, espiritual, mental. Y fue tan fuerte, tan pesada, que Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26, 38. ¿Puedes imaginarte eso? El Rey del cielo, el Dios hecho carne, diciendo que su tristeza era tan grande que lo estaba matando. Si Jesús, el perfecto, el poderoso, el santo, tuvo un momento así, que nos hace pensar que nosotros no pasaremos por lo mismo. En Getsemaní Jesús se postró 3 veces, oró, clamó, sudó gotas de sangre y dijo una frase que muchos de nosotros hemos repetido en medio del dolor: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí está el corazón de Getsemaní, el conflicto entre el deseo humano y el propósito divino, entre querer escapar del dolor y saber que ese dolor es el camino hacia algo más grande. Jesús no huyó, Jesús no se escondió, Jesús no dejó de orar. Aunque sus discípulos dormían, aunque nadie lo entendía, aunque estaba solo, siguió orando. ¿Y qué pasó después? No descendieron ángeles a evitar la cruz, no se abrió el cielo para evitar el sufrimiento, pero la Escritura dice algo poderoso: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 10 y 43. ¿Lo ves? Dios no quitó la copa, pero envió fuerza para beberla. Porque a veces el milagro no es que se acabe el sufrimiento, sino que Dios te da el poder de atravesarlo. Tal vez tú estás hoy en tu propio Getsemaní. Estás enfrentando algo que no pediste, que no entiendes, que te está quebrando por dentro y estás diciendo: Señor, si puedes, quita esto de mí. Pero no, sucede y eso te desespera. Escucha bien, eso no significa que Dios no te escucha. Significa que Él tiene un propósito tan grande en lo que estás viviendo, que está más enfocado en fortalecerte que en sacarte de allí de inmediato. El Getsemaní fue la antesala de la gloria. Después del huerto vino la cruz y después de la cruz vino la resurrección. Sin Getsemaní no hay victoria eterna. Sin dolor no hay redención. Sin lágrimas no hay gozo duradero. Hoy Dios te dice: no estás solo en tu Getsemaní. Yo estuve allí. Yo sé lo que es sentirse roto, cansado, abandonado. Y te prometo que si no huyes, si no te detienes, si sigues orando, mi fuerza te alcanzará. Puede que no recibas aún la respuesta que anhelas, pero recibirás lo que necesitas: fortaleza para seguir caminando hacia tu propósito eterno. Y quiero que entiendas algo más profundo. Getsemaní significa prensa de aceite. Es el lugar donde se tritura la oliva para que brote el aceite. ¿Lo ves? Ahora está siendo prensado no para ser destruido, sino para que de ti fluya aún
Aceite nuevo, una unción que no habías conocido antes, una fe más madura, una conexión más profunda con Dios, una visión más clara de tu llamado. No te desesperes si estás en la noche más oscura, porque justo antes del amanecer el cielo es más negro, pero después la luz aparece, y con ella el cumplimiento del plan que Dios diseñó para ti desde antes que nacieras. Así que si estás cansado de todo, recuerda, Jesús también lo estuvo, pero no se rindió. Y gracias a eso tú y yo tenemos esperanza. Él, grano de trigo que muere, el poder de la transformación en medio del dolor. Si alguna vez te has sentido perdido, si alguna vez has tenido la sensación de que todo está por acabarse o que nada tiene sentido, recuerda estas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Juan 12 y 24. Este es un principio clave que nos habla solo de la muerte física, sino de las transformaciones que ocurren en nuestra vida cuando pasamos por pruebas. Jesús no estaba solo hablando de su sacrificio en la cruz, aunque esa es la aplicación principal, sino que también nos estaba revelando un secreto sobre la vida misma. Imagínate un grano de trigo. Para que este pequeño grano pueda crecer y dar frutos, debe primero morir. Pero, ¿cómo puede un grano de trigo morir? Este tiene que ser enterrado en la tierra, donde se desintegra, se descompone y experimenta lo que parece una pérdida. Es una imagen poderosa. Algo tiene que desaparecer antes de que algo nuevo pueda surgir. Este es el principio de la transformación espiritual. En nuestra vida muchas veces nos sentimos como ese grano de trigo. Experimentamos momentos de quiebre, de pérdida, de dolor. Pero el propósito divino detrás de esos momentos es algo mucho más grande que lo que podemos ver a simple vista. Dios no permite el sufrimiento por casualidad, sino que lo usa como una herramienta para producir un fruto eterno. Cuando Jesús dice que el grano de trigo da mucho fruto después de morir, está hablando del fruto espiritual que produce la vida de aquellos que mueren a sí mismos. El ego, el pecado, el apego a las cosas terrenales deben morir para que nuestra vida pueda dar frutos que honren a Dios. No es que Dios quiera que suframos, pero a través de nuestro sufrimiento, Él nos lleva a una vida transformada, a una vida que ya no vive para sí misma, sino para Él. El que ama su vida la perderá y el que odia su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Juan 12 y 25. Este versículo es un desafío radical. ¿Cómo podemos amar nuestra vida y aún seguir a Cristo? El secreto está en saber que esta vida que amamos, llena de los placeres temporales, debe ser abandonada si queremos abrazar una vida eterna. Para encontrar la vida verdadera, debemos perder nuestra vida terrenal. Esto es lo que muchos no comprenden en el proceso de la transformación. El dolor no es un obstáculo para la bendición, sino el camino hacia ella. Así como el grano de trigo debe ser enterrado en la tierra para producir una cosecha, tú y yo debemos ser transformados a veces de maneras dolorosas para que la gloria de Dios se revele a través de nuestras vidas. Quizás te encuentras en un proceso similar donde sientes que las pruebas están matando una parte de ti, tus sueños, tus expectativas, tu estabilidad. Pero te digo algo con la misma autoridad con la que Jesús habló. Ese proceso no es el final de tu historia. Es solo el principio de algo mucho más grande, algo que solo Dios puede ver mientras trabajas en tu transformación interna. En tus luchas, Dios no está ausente. Él está obrando en lo profundo de tu ser, permitiendo que lo que parecía ser tu pérdida sea realmente la semilla que dará lugar a una nueva vida. Así como el grano de trigo muere y se convierte en una planta que da fruto, tu sufrimiento y dolor se convertirán en una plataforma para tu crecimiento espiritual y la expansión del reino de Dios a través de ti. Este es un principio profundo y misterioso. La muerte a uno mismo es el inicio de la vida abundante en Cristo. Jesús lo dijo claramente. El que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la hallará. Mateo 4 y 25. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Vivir como un grano de trigo que está dispuesto a ser sembrado. Vivir con la certeza de que aunque el sufrimiento parece ser el final, es en realidad solo el comienzo de un nuevo ciclo de vida. Es ahí donde encontramos el propósito divino, porque Dios nunca permite que un proceso de sufrimiento sea inútil. Al contrario,
Él lo usa para transformar y purificar nuestras vidas, para producir algo que será para su gloria y para el bien eterno. Es una lección difícil de aprender porque nos cuesta aceptar que el dolor es necesario para la sanidad, pero es la única manera en que el grano de trigo puede convertirse en una planta que da frutos abundantes. Si hoy te sientes como ese grano de trigo enterrado en la tierra, no pierdas la esperanza. No es el fin, es el comienzo de un proceso que te llevará a un fruto mayor, a una vida transformada que refleje el amor y poder de Dios. La prueba de la fe, refugio en las tormentas. A lo largo de la Biblia encontramos historias de hombres y mujeres de Dios que pasaron por pruebas, luchas y tormentas, pero que en medio de ellas su fe fue el ancla que los mantuvo firmes. Hoy quiero hablarte de la prueba de la fe, ese momento en que todo parece derrumbarse, pero es justo cuando Dios está a punto de mostrarte su fidelidad. Recuerda la historia de Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. En el Evangelio de Mateo 14, 2931 encontramos un relato increíble sobre un momento de gran prueba. Jesús caminaba sobre las aguas hacia sus discípulos, quienes estaban en una barca luchando contra las olas en una tormenta. Cuando Pedro vio a Jesús, le pidió que le permitiera caminar hacia él sobre el agua. Jesús le dijo que fuera y Pedro en un acto de fe comenzó a caminar sobre el agua. Sin embargo, al ver que el viento era fuerte, Pedro comenzó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». En ese momento, Jesús extendió su mano, lo sujetó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 2:31. Aquí tenemos una de las lecciones más profundas sobre la fe. Pedro, un hombre de fe, estuvo dispuesto a dar un paso hacia Jesús, pero cuando las circunstancias parecieron más grandes que su fe, comenzó a dudar. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos estado en una situación parecida? Dios nos llama a caminar en fe, a dar pasos en medio de lo incierto, pero cuando el viento de las adversidades sopla fuerte, empezamos a hundirnos en nuestras dudas. La prueba de la fe es el momento en que estamos siendo desafiados a mantener la mirada fija en Jesús. No importa lo que suceda a nuestro alrededor. Es en medio de las tormentas de la vida cuando nuestra fe es puesta a prueba. Las tormentas representan esas situaciones de la vida que parecen incontrolables y que nos hacen sentir que estamos a punto de ser derrotados. Pero en esos momentos, cuando miramos a Jesús, podemos caminar sobre las aguas como Pedro, confiando en su poder para sostenernos. La fe no es la ausencia de tormentas, sino la capacidad de ver a Jesús en medio de ellas. Te animo a que después de este video sigas buscando más de Dios. La fe no se basa solo en momentos puntuales, sino en una vida diaria de conexión con Él. La fe se alimenta de la palabra, de la oración, de la comunión con los hermanos en Cristo y del deseo constante de conocer más y más a Jesús. Y aunque puede que enfrentes dificultades en el camino, recuerda siempre que Dios nunca te dejará ni te desamparará. Él es fiel y su fidelidad no tiene fin. De nuevo, te invito a suscribirte, darle me gusta y compartir este video. Estás participando en la propagación de la palabra de Dios. Tu acción puede ser el comienzo de una cadena de bendiciones para otros. Y si todavía no has comentado la frase, estoy listo para ver la paz de Cristo en mi vida, te animo a hacerlo ahora porque eso demuestra tu disposición a dejar que Dios trabaje en ti. Hazlo ahora mismo y comparte con todos los que necesiten escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga abundantemente y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, te cubra y te guíe en cada paso que tomes. Paz en Cristo y gracias por ser parte de este viaje.